Hola a todos, hoy tenemos un coffee break con Lina Martínez. Lina, bienvenida a México. Muchas ¿Cómo gracias, estás? feliz de estar acá. Este, bueno, estudiaste políticas públicas, una maestría en educación, tienes muchísimos estudios y aparte eres profesora, tengo entendido. ¿Nos puedes platicar un poco más de ti? Porque vi un currículum bastante extenso y ahorita vamos a hablar de este que es la felicidad, bueno, este libro de la felicidad. Entonces quería mejor que tú nos platicaras un poco de ti para yo no echarles mentiras. Pues mira, si es en términos como de formación y títulos, em, yo he estudiado muchas cosas y ese rango me permite acercarme a muchos lugares y acercarme a muchos lugares desde un espacio de curiosidad. Entonces yo estudié filosofía y literatura, ese fue como mi licenciatura, le dicen a ustedes, ¿cierto? Sí. Hice una licenciatura en filosofía, em, media licenciatura en sociología, luego hice una maestría en educación y desarrollo humano y luego hice maestría y doctorado en políticas públicas. Y ahí fue donde me concentré. Entonces, me he concentrado en estudiar qué es lo que hacen los gobiernos con los impuestos. Y ese no es el tema del libro. Es muy interesante. No es muy interesante, pero básicamente políticas públicas es todos nosotros pagamos impuestos. El gobierno colecta esos impuestos y con esos impuestos nos entregan bienes y servicios públicos. Ahí básicamente es donde me he movido muy buena parte del tiempo. Y en 2010-2012, yo trabajaba en el Banco Mundial, encontré un grupo de economistas que estaban haciendo análisis de la relación entre felicidad en los países en América Latina y políticas públicas y desarrollo económico y progreso. Entonces para mí fue, si tú estás escuchando hablar a un economista, usualmente esas no son las conversaciones que tienen. Sí, no. Y no va a salir la felicidad y no va a salir ese tipo de cosas, pero esa intersección de pensar de cómo el bienestar de la población es un motor de crecimiento me pareció fascinante. Y desde ese momento he empezado a estudiar políticas públicas, pero algo que dentro de las políticas públicas hoy lo vamos decantando y lo vamos entendiendo como políticas de bienestar. Okay. Entonces, las políticas de bienestar, cuando tú piensas en un estado de bienestar, fundamentalmente, y pensémoslo en el contexto latinoamericano, fundamentalmente se piensa en reducción de pobreza. Y nosotros tenemos estados que reducen pobrezas con otras pobrezas. O sea, piensa, uno de los mecanismos más usuales que tienen los gobiernos latinoamericanos de reducción de pobrezas a través de algo que se llama transferencias condicionadas. Entonces, que a una familia que es de ingresos bajos le mandan una plata al mes. Esa plata que le envía el gobierno al mes no alcanza a cubrir el 20% de un salario mínimo. Entonces eso es sal de pobre con este otro poquito de pobreza. Y en la forma en la que opera el gobierno y en la forma en que nosotros hoy lo entendemos, básicamente el bienestar termina siendo como un lujo que se consigue una vez tú superas la pobreza. Piensa, por ejemplo, en salud mental. Nosotros tenemos estados y sistemas muy mal equipados para el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental. El gasto que le da el gobierno a estos temas es alrededor del 2% del gasto total en salud, que es nada. Entonces, una persona que accede a tratamientos y diagnósticos de problemas de salud mental es una persona que se lo puede pagar. Sí. Eso es algo que llamamos gasto de bolsillo. Entonces, si tú vas donde un terapeuta, es porque tú puedes costear. Sí, claro. Eso es una forma de pensar en políticas de bienestar. Uno no puede esperar a superar la pobreza para poder tener acceso a tratamientos de salud mental. Claro. En muchos países, y no necesariamente es un fenómeno de países desarrollados, sino que países en diferentes niveles de desarrollo, la educación emocional hace parte del sistema educativo. Se enseña como si te estuvieran enseñando literatura o matemáticas. Que eso no me enseñaron a mí. No nos lo enseñan. En general en América Latina eso es un tipo de contenido que no se enseña y eso son políticas de bienestar. La forma en la que están configuradas las ciudades, el acceso a espacios públicos, la configuración de los hogares donde la gente vive, la dignidad de los lugares que se le da a la gente de bajos recursos. El bienestar está en todo. El bienestar no es simplemente ese lugar donde tú llegas una vez tus necesidades básicas están satisfechas. No. Y es función del Estado
procurar el bienestar de toda la población y no solamente un bienestar en función de condiciones económicas. Es un bienestar en el sentido de que la vida que nosotros tenemos valga la pena vivir. Y con ese contexto es básicamente desde donde escribo el libro. Sí. O sea, yo pienso y cuando la gente ve y ve el título de Felicidad, posiblemente habrá mucha gente que compre el libro o se acerque al libro pensando que es un libro de autoayuda, que no lo es. Sí, no lo es. Y no tengo ningún rollo con autoayuda. O sea, yo creo que todo lo que uno se lee es una autoayuda. Sí, pero creo que sí podrían irse con, como decimos aquí, con la finta de qué es eso, y a lo mejor muchos otros dicen, no, pues no me llama la atención. Entonces, pero el subtexto del libro es mucho más que podemos hacer en términos sociales y por qué hoy es importante pensar la felicidad y por qué hemos llegado a la concepción que tenemos hoy de la felicidad, 1, y 2. El subtexto más fuerte de mi libro es salud mental. Ese es el argumento que transversaliza todo el libro, porque al final del día son nuestros buenos estados mentales que afectan nuestros estados emocionales, sí, los que nos permiten decir vivimos o no vivimos una vida feliz. Oye, todo eso que me acabas de decir, justamente te estaba escuchando de las políticas públicas y políticas de bienestar y dije, aquí viene. Y bueno, el libro, como ven, es Felicidad, cómo entenderlo, por qué la queremos y es posible alcanzarla. Y justamente lo que dices también es un libro de divulgación también, porque conforme lo vas leyendo, te va dando historia desde filosofía con Aristóteles y otros filósofos, pasas por el budismo, incluso mencionas la yoga, y eso me llamó mucho la atención porque pues desde cuándo ha evolucionado el concepto de felicidad. Y bueno, ya medio nos platicaste un poquito de qué es lo que trae el libro, pero también quería preguntarte, ¿cómo es que dijiste, voy a escribir un libro que hable? No, pues ya que lo lean se van a dar cuenta que no es que hable en sí de la felicidad, pero ¿cómo es que decidiste escribirlo aquí? Porque también, digo, hay que mencionarlo porque fue un cambio en la vida de todo el mundo. También mencionas una parte de la pandemia, uno podría creer a lo mejor fue por la pandemia, pero realmente no. Entonces, ¿cómo fue que decidiste llegar a este libro y pues ya tenerlo aquí, publicarlo y también llamarle Felicidad? Porque, pues, aparte, me gusta el título, a mí me gustó, y los colores hacen que sea llamativo, o sea, son colores felices, pues. Sí, es un libro contento. Sí, es un libro contento. Aquí es una carita feliz, sí, ¿no? Es una carita porque feliz. Si no, yo la vi feliz. Mira, en el 2020 que empezó la pandemia, la pandemia empezó a mediados de marzo, o por lo menos el mundo se cerró más o menos a mediados de marzo. El 16, creo. Sí, eso fue por ahí. Yo enseñaba una cátedra que se llamaba Evaluación de Políticas Públicas. Y esa era una cátedra que le daba a estudiantes de economía, de ciencia política, y les enseñaba las partes técnicas de uno cómo puede evaluar si algo que está haciendo el gobierno funciona o no. Entonces, yo vi un día a mis estudiantes en el salón y la siguiente semana los vi en Zoom, porque el mundo se cerró. Entonces, eso fue un momento, o sea, esta es la vida de otra forma. La mayoría de mis estudiantes son estudiantes que ya están terminando su carrera, están terminando su vida universitaria. Y a ellos les llegó la pandemia. Imagínate tú estar terminando tu carrera profesional y que te llegue la pandemia. El trabajo, las prácticas profesionales, los intercambios que querías hacer. O sea, para ellos eso era impresionante. Entonces un día nos conectamos y antes de iniciar la clase yo les pregunté, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Cómo están? Cuéntenme ustedes cómo están. No vamos a entrar a la clase, a lo que vamos a hablar hasta que ustedes nos cuenten cómo están. Y ahí mis estudiantes empezaron a hablarme de sus ansiedades, de sus tristezas, de sus depresiones, de sus angustias, de las incertidumbres. Y a mí me pareció absolutamente irrelevante hablarles del gobierno. Pues sí. O sea, si tú me estás diciendo, es que estoy mal y mi papá perdió el empleo y mi abuela está enferma y no sé cómo lidiar con lo que yo estoy sintiendo y siento que mi vida está truncada y que no es lo que yo quiero y mi felicidad esto, X, Y, Z. Yo me sentía en la obligación moral de contarles a ellos la investigación que hacía, de cuáles son los países más y menos felices y esto y lo otro. Y me encantó.
O sea, yo no volví a dictar nada de evaluación de políticas públicas, sino que me puse a contarles de la investigación que hacía. Y me encantó y dije en la universidad, yo lo que quiero es enseñar una cátedra que se llama Felicidad y Bienestar. Fue una cátedra electiva. El año entrante va a ser una cátedra obligatoria para todos los estudiantes en la universidad. Eso me tiene profundamente orgullosa. Entonces, cuando estaba dando la clase y cuando tú eres profesor, tienes que pensar qué los vas a poner a leer. Entonces yo dije, ¿qué pongo a leer a mis estudiantes? Y quería algo que no fuera un reporte del Banco Mundial de cuáles son los países más o menos felices y qué tanto importa el ingreso per cápita Sí, claro. o el tamaño de la economía. O sea, eso, desde ahí se informa buena parte de los datos del libro, pero no era lo que quería que ellos leyeran. Entonces, buscando algo que fuera riguroso, pero que fuera accesible, fue que apareció la idea del libro. Entonces, yo escribí el primer capítulo como notas de clase. Ok. Fue como, quiero que mis estudiantes tengan un pedazo de la historia de cuál es el recorrido de la felicidad, desde Aristóteles y desde el budismo hasta cómo la entendemos hoy. Y yo lo escribí. Y lo subí a la plataforma, lo puse en un PDF y lo subí en la plataforma de mis estudios. Material de estudio. Material de estudio, dije, lean, ahí está el quiz. Y me quedó gustando. Y luego escribí el segundo capítulo, el tercer capítulo y el cuarto. Y ahí se convirtió en un libro. Y luego fui infinitamente afortunada que la Penguin Random House se interesó en el libro y lo publicaron bajo el sello de Data, que es de divulgación científica. Entonces así fue como empezó el libro, pero el libro eran notas de clase para mis estudiantes. Oye, qué interesante, porque justo te digo, empiezas con un poco de historia, lo que es el concepto, y lo mencionas también un poco en el libro. Bueno, ya cuando lo lean se darán cuenta, pero justamente me quedé pensando y el concepto de felicidad ha ido evolucionando. Incluso mencionas en épocas tal vez de nuestros padres, algo que me llama mucho la atención es que pues igual ellos no renunciarían nomás porque son infelices, ¿no? Y yo tengo muchos conocidos que son un poco más chicos que yo, o mi papá que trabaja en una empresa también tiene algunos conocidos más chicos y dice, es que ahora no soy feliz, renuncio, adiós. O incluso la tasa de divorcios, por decir también algo que ahí mencionas, es más alta, porque no son felices, y antes era así de no me puedo divorciar. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención y dije, es que sí es cierto, es cómo la felicidad va cambiando ahora. Es inevitable hablar de las redes sociales. O sea, que si soy feliz porque tengo muchos likes, que si tengo, no sé, 1000 cosas. Y otra cosa es que realmente nosotros, yo estoy segura que todos, publicamos lo que aparenta ser muy feliz. Digo, me ha tocado ver cuando estás ahí perdiendo el tiempo que ves gente llorando, pero incluso tienen muchos likes. Entonces es una cuestión, un vicio ahí. Y me pareció muy interesante porque también la felicidad para algunas personas creen que abarca eso, ¿no? Entonces, justo con eso te quería preguntar. A mí me pareció mientras te leía, no sé si la felicidad, es que creo que podría ser subjetivo, sea más difícil de alcanzar ahorita, que hay más cosas que la inmediatez, pero quieres más, y el consumismo, no sé, ¿qué opinas tú? Muchas cosas. Tremenda pregunta. Primero empecemos por donde arrancaste la pregunta, o por lo menos tu tren de pensamiento. Y era, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, nunca abandonaron relaciones ni trabajos porque eran infelices. Este es el primer momento en la historia donde estamos tomando decisiones basadas en nuestras emociones. Entonces nos divorciamos porque somos infelices, renunciamos al trabajo porque somos infelices, no hacemos tal cosa porque no. O sea, todo es en función de felicidad. Entonces, esto ya no me hace feliz, o hago esto porque es feliz, o compro esto porque me va a hacer feliz. Todo es una reducción muy mínima de lo que nosotros entendemos por felicidad. Y eso hace que se
piense que la felicidad está en algo, o en la relación, o como si fueran cosas externas, ¿vale? Perdón que te interrumpa, pero justo me estaba acordando, a mí me gusta mucho el café, entonces de repente bajo, compro mi café y es mi momento y digo, soy feliz. O sea, me estaba acordando eso de, ya me compré mi café, soy feliz. Exactamente. Y una de las cosas que hace que tú te compres el café, lo pongas en la mano y digas, soy feliz, es porque de las cosas que he encontrado, y para te suelvo mi té, que este me hace muy feliz. Que también es un momento feliz. Una de las cosas que he encontrado el marketing, que también es algo que elaboro en el libro, el marketing encontró hace mucho tiempo de que el trasfondo de todas las decisiones que nosotros tomamos son emocionales. Uno necesita estar en contacto con una emoción para tomar una decisión. Tú necesitas, si tú entras a una tienda y tú tienes al frente una camisa blanca y una camisa negra, tú tienes que sentir emoción por, me gusta más la camisa negra porque esto. Me voy a ver mejor. Me voy a ver mejor y cuando la voy a utilizar y todo esto. Y la emoción que tú necesitas asociar a eso para tomar la decisión de compra tiene que ser una emoción feliz. Tú no te vas a comprar una camisa negra porque te dices, yo me voy a ver tan fea con esta camisa. No, y el día que me la ponga me va a ir súper mal. No, tú tienes que pensar que con esa camisa negra vas a ir a una fiesta, vas a ir a comer con tus amigos, te imaginas dónde. Entonces son emociones felices. Cuando tú te compras un medicamento para aliviar un dolor de cabeza, tú tienes la emoción de que con eso te va a quitar el dolor de cabeza. Entonces todas nuestras decisiones de consumo y de compra están asociados a emociones felices. Entonces, como buscamos satisfacer nuestras necesidades y tenemos ese impulso de ser más felices, entonces por eso es la asociación tan alta entre felicidad y consumo. Y si tú te das cuenta, absolutamente todo, cuánta publicidad uno vea, toda, al final del día, lo que tiene es un subtexto de felicidad. Sí. Es que esto te va a hacer mejor, te va a hacer sentir mejor, te vas a ver mejor, te vas a ver más bonita, todo está asociado a eso. Entonces, por eso es esa conexión tan inmediata. Y yo tengo que confesar, yo escribí un libro sobre esto y tengo a mi disposición un montón de evidencia. Y yo soy una persona que me autorrecompensó con consumo. Sí, o sea, yo digo, hoy fue un muy buen día, me ha ido súper bien, mi libro llegó a México, ¿qué tal un par de zapatos? Me merezco un suéter. Sí, me merezco un suéter, me merezco algo, que eso está bien o está mal, eso es. No sabría. Yo sí creo que está mal en el sentido del hiperconsumo. O sea, como el exceso de consumo. Y si hay un exceso de consumo cuando tú te lo puedes dar bien, el problema es cuando hay un exceso de consumo y eso te lleva a deudas o te deja o no te permite hacer una buena priorización de tu gasto. Eso es otra historia. Pero entonces ahí es donde entra el consumo. ¿Y dónde es el lugar del consumo? Pues las redes sociales. Y las redes sociales no solamente venden cosas, las redes sociales venden narrativas, venden historias, venden estereotipos. Si en el consumo tú tienes asociado una emoción que es feliz, en las redes sociales la emoción que transversaliza las redes sociales es aspiracional. En las redes sociales está lo que uno quisiera hacer, lo que uno quisiera ver, los consumos que uno quiere tener. Uno en redes sociales siempre sigue personas que a los ojos de uno están mejor que uno o tienen algo para enseñarle. Entonces, tú transversalizas esto de que esta es mi emoción positiva y de que este es el mundo aspiracional al que yo quiero llegar. Y eso es una caja de resonancia enorme para las construcciones que hoy tenemos sobre felicidad, sin mencionar que es gracias a las redes sociales que hoy tenemos acceso a tanta información y tantos contenidos de calibres muy variados sobre lo que entendemos de felicidad. La cantidad de gurús de felicidad es impresionante. Sí, de hecho mencionas algunos canales de YouTube, algunos influencers que yo no conocía, pero fui a buscar. Por ejemplo, mencionas una que no recuerdo el nombre, pero que le gusta vivir en la naturaleza. La china. Y dije, voy a verla. Y sí dije, qué padre, ha de ser muy feliz viviendo totalmente en la naturaleza, justo, y sí, lo piensas.
no sé, los que hacen mucho ejercicio, los que creo que se les llama fashion bloggers o youtubers o como sea, pero de moda, dices, ay, yo quisiera tener eso. Tan es así que te digo, es un arma de doble filo porque pues sirve para conocer más, pero también hay mucha gente, yo quiero eso y si no lo tengo no soy feliz. Entonces, me parece un tema muy interesante porque es en el que vivimos hoy en día inevitablemente. O sea, por más que yo diga, no, ya no voy a usar mi celular porque me voy a concentrar en otras cosas, ahorita lo voy a subir y voy a subir una historia y así. Y vas a subir la historia y vas a mirar cuántos likes tienes. Y no te preocupes, yo también voy a hacer lo mismo. Uno de los propósitos que yo tuve este año fue ingresar a redes sociales. Yo sobre todo soy académica. Un académico, el ecosistema de un académico no son las redes sociales. Ni hay tiempo, ¿no? Sí, o los que están, pues, realmente no es como el ecosistema natural cuando uno es un académico. Pero este año dije, no, lo voy a hacer y lo voy a hacer por varias razones. Me encontré con un término que se llama el edutainment, que es educación a través de entretenimiento. Entonces dije, si mis estudiantes aprenden en mensajes de 30 segundos o de un minuto, ok, me le sumo al reto. Porque estoy en un sector que está en una permanente transformación. Y yo llevo siendo profe 13 años de mi vida. Sí, los últimos 13 años de mi vida me he dedicado a esto. Y he visto cómo en los últimos años la gente ya no aprende como solía aprender. O sea, yo ya no puedo llegar a dar una cátedra de 3 horas. Mis estudiantes se me aburren. O sea, es que realmente, pues sí, ellos pueden estar ahí, pero no aprenden. No y se aburren y no me ponen atención y termino la clase y bueno, ¿y cómo les pareció este concepto? ¿Qué? ¿De qué me estaba hablando? Entonces, pues yo simplemente no le voy a pedir a una generación que está educada y entrenada en aprender de una manera distinta a que venga y aprenda de la forma en la que yo tradicionalmente vengo enseñando. Entonces creo que es más mi función y mi deber transformarme en eso. Entonces dije, bueno, voy a generar contenido que sea edutainment, que la gente escoja si se va a entretener y va a estar en redes sociales, pues bueno, que le gaste un ratito a eso. Y en esa misma lógica creamos una clase que fue financiada por el Ministerio de Colombia, que es la que viene atrás, es el QR que está al final. Le piqué y me voy a meter. Y hazla, o sea, si uno de mis estudiantes pasa en promedio 8 horas al día en redes sociales, 8 horas, eso es una jornada laboral. Eso puede ser el extremo, pero hay otros que gastan 4, 5, 6, fácil. Entonces, si vas a estar tanto tiempo en ese ecosistema, pues que sea algo que sea productivo y que te ayude y que te enseñe y que te permita tener miradas distintas. Creo que es más eso, es uno tener un rango de miradas diferentes, porque uno termina siempre teniendo como información muy autocontenida, uno sigue viendo exactamente los mismos contenidos. Entonces, pues como que no amplías el mundo con otro tipo de cosas. Sí, porque te sale lo mismo en cualquier otro que... De hecho, escuchándote, pues yo publico reseñas de libros y platico sobre libros, pero yo lo escribo. Y mucha gente me ha dicho, es que no te van a ver, necesitas subir un TikTok, un reel, lo que sea de tantos segundos. Y yo, pero ¿por qué si estamos hablando de leer? ¿Por qué no me van a leer? Pero sí lo entiendo, o sea, porque ya estás viendo un video y te sale, quiero ese libro, ¿no? Pero sí ha evolucionado y en un abrir y cerrar de ojos, porque a mí me tocó todavía en la universidad que si te veían con celulares, guárdelo. Sí, y ahorita ya llegan con sus computadoras, tablets, todo, o sea, ya existían, pero no a ese grado. Y me parece que va mucho, mucho de la mano. Y tampoco puedo, justo pensando, creo que viene como al inicio del libro que mencionas, no sé si es sobre los likes, pero sí sobre, es que unos taquitos me harían feliz. Y pues sí, son como emociones, no sé cómo decirlo, pero de momento, ¿no? Ya comiste, ya fui feliz, ya. Y luego, lo siguiente, cuando tú percibes la felicidad como una sucesión infinita de estados emocionales positivos, lo que estás buscando todo el tiempo es evitar el espacio donde no te sientes bien. Y eso no es realista. La vida es dura. Eso ya nos lo han dicho los tangos, nos lo han dicho muchas canciones, nos lo han dicho la literatura. Y vivir es estar expuesto al sufrimiento, yendo un poco al budismo.
Entonces pensar una vida en la que no hayan impases o enfermedades o reveses o decepciones, sencillamente esa vida no existe. Sí, no. Y no solo eso, sumamos que esa vida pudiera existir. Uno cómo crece. Tú formas tu carácter en los momentos difíciles. Tú aprendes de algo cuando te enfrentes a una situación compleja. Cuando los papás dicen, no, es que yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no pude, o yo no quiero que siempre sea feliz, ¿eso es realmente bueno? O sea, es darle Sí. todo y que siempre sea Luego, feliz. cómo lo afrontan, Y ¿no? claro, porque tienes que aprender a afrontarlo. Tarde o temprano van a llegar esos espacios. Entonces, para mí, la felicidad es como la metáfora de la comida. Para uno disfrutar la cena, tienes que tener hambre. Y tienes que dejar el espacio. Entre el desayuno, la comida y la cena hay un espacio. Y en ese espacio hay hambre y se construye el antojo. Pero si tú dices, a mí lo que me gusta es comer y comes todo el tiempo, porque eso es lo que te hace feliz, pues va a haber un momento donde tú no vas a derivar ningún tipo de beneficio ni de felicidad sobre eso. Y la vida es eso, la vida son espacios. La felicidad no es un lugar, no es necesariamente la emoción en la que uno vive constantemente. Yo en esto me devuelvo bastante a la filosofía griega. La felicidad es el camino, la felicidad es buscar ser mejor, es llevar una vida ética con todo lo que tiene el camino, o sea, abrazando todo lo que tiene el camino de reveses, de buenos, de malos, porque realmente es ahí donde uno crece. Sí, claro, y como lo mencionabas, al principio pues, llegó la pandemia, por decir, no sabíamos que iba a llegar, y alguien que todo el tiempo ha sido feliz y le pasa ahora a algún familiar o algo, ¿cómo lo afrontas? De, pues, me enfermé o lo que, ¿qué vas a hacer? O sea, justamente sí siento que es como que dices, pero yo siempre he sido feliz, ¿por qué me tiene que pasar Sí. esto a mí, no? Y eso también me llamó mucho la atención, eso, porque pues en la pandemia nos dimos cuenta que mucha gente sufrió mucho esa cuestión de la salud mental. Y aquí abarcas mucho de eso. Incluso ya casi al final del libro mencionas unos hábitos que alguna vez yo los vi, estoy segura que en las redes sociales en algún momento, pero son creo que son muy buenos porque incluso hablas de meditar, muchas veces me han dicho, porque yo hasta ahorita me considero feliz, pero tengo el estrés del trabajo o que mi hijo y ay, tengo que atenderlo y no sé qué, o sea, cosas hasta el momento mínimas, pero sí me han dicho, pues medita y eso te va a calmar y yo, no medito y me duermo. Estoy, y luego ya no recuerdo Pero más. eso es un buen resultado, o sea, si te duermes, eso es un buen resultado. Entonces lo he hecho muy bien. Y por ejemplo, también mencionas de los hábitos, no recuerdo exactamente como rutinas, como tener una rutina. Y eso me parece que independientemente de que si alguien va a atenderse alguna cuestión de salud mental, eso puede ayudar a la gente también como a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito? Y no, también no recuerdo exactamente cómo lo mencionas, pero es como aclarar lo que uno quiere, ¿no? Como buscar lo que uno quiere. Y quería preguntarte, también lo mencionas un poco en el libro, pero a ti todos esos hábitos te han funcionado, hay alguien que te ha dicho, gracias a que me dijiste, por ejemplo, que meditara y me durmiera, sí ha funcionado, ¿te has sentido algún cambio o a tus alrededores? Pues mira, para poner un poquito en contexto a los que aún no han leído el libro, Pero sí leanlo. pero lo van a leer, el último capítulo es sobre hábitos. Y los hábitos básicamente es la estructura, es la arquitectura que le permite a uno tener una vida feliz. Y los hábitos a los que yo me refiero no es levántate a las 5 de la mañana y tómate un jugo verde y haz 15 minutos de HIIT y luego optimiza tu día y trabaja 52 minutos y luego toma una pausa activa de 8. No es eso. Son hábitos un poco más reflexivos y son hábitos que lo llevan a uno a tener un encuadre distinto de la vida. De los hábitos que más recomiendo, que yo más practico, y ahí voy a tu pregunta, si esos hábitos a mí me han servido, sí. Uno de ellos es ser agradecido. También lo mencioné. De hecho, si a mí me dicen cuál es el hábito para una vida más feliz, ser agradecido. Cuando uno le pregunta a la gente qué lo haría feliz o qué tan satisfecho se encuentra con su vida,
Y la gente usualmente pone la felicidad adelante, como cuando tenga tal cosa, cuando suceda tal otra, cuando llegue a la casa, etcétera. Cuando tú agradeces, el umbral no está adelante, sino que el umbral está atrás. Tú no agradeces por los millones que te vas a ganar en 3 años. El viaje que vas a hacer. No, tú no agradeces por eso. Uno agradece por lo que ya tiene. Uno agradece porque está aquí, porque está vivo, porque te conozco, porque esta mañana me levanté, porque mi familia está bien. Entonces, el umbral de comparación es distinto. Esos son los hábitos a los que yo me refiero. Entonces es el hábito de construirnos una narrativa de una vida donde uno está en permanente agradecimiento por lo que es y por lo que tiene y por la persona en la que uno se está convirtiendo. Es ahí donde radica el hábito al que me refiero. El otro hábito al que le dedico, y con eso termino, y cuento, creo que esa es la parte más personal del libro, porque me di el permiso de dejar de mantener la línea científica y decir, voy a hablar desde mi experiencia. Para mí la meditación ha sido instrumental. Y no solamente la meditación, sino cualquier ejercicio que uno haga de introspección. Una forma de introspección es meditar, otra forma de hacer introspección es escribir, y otra forma de hacer introspección es hablar con un amigo y contarle a uno cómo se siente. Introspección es todo lo que lo lleve a uno a reflexionar sobre lo que uno es y cómo se está sintiendo en ese momento. Y una forma estructurada de introspección es cuando tú vas a terapia y hablas con un psicólogo te pregunta ¿cómo te has sentido en estos días? Que esa es una pregunta que usualmente uno no se hace. Y si la haces es bien o mal. Sí. O sea, no a profundidad. Exactamente. Y esa misma pregunta uno la puede hacer escribiendo. Si tienes un diario y te preguntas esta noche cómo me sentí hoy y escribes, esa es una forma de hacer introspección. Que infortunadamente no tenemos el espacio, no nos damos ese lugar como de voy a reflexionar sobre la forma en la como me estoy sintiendo. Y es hacia allá donde van los hábitos del libro. Es a lo que ser feliz en ese sentido tiene mucho que ver con la forma en la como uno se lee y cómo se entiende uno mismo. Y es hacia allá donde llevo la lógica de los hábitos, más que de instrucciones puntuales de haga esto a tal hora, en tal momento. Como dijiste, te levantas a las 5 y haces el cardio y luego haces no sé qué, y cuando estás trabajando te tomas 10 minutos de break que te dé el sol, pero lo hacen más como así, como rutina. Pues no, realmente el día que no lo puedas hacer, que te vas a frustrar y ya no vas a ser feliz porque no tomaste tu break en ese momento. Entonces, esto me pareció muy, muy interesante. Todo tu libro en general me pareció muy interesante porque la verdad yo te confieso que no sabía qué esperar. O sea, no sabía si era como decíamos al principio de autoayuda, pero dije, pues la felicidad pues va a ser un libro feliz, ¿no? Que sí, como les decía, es una portada feliz. Pero tienes muchísima información científica, filosófica, muchos estudios que incluso aquí pones parte de pues, la bibliografía, ¿no? Entonces dije, qué interesante meterte a eso y todo el análisis que hayas hecho para tener esto. Y ya mencionaste que parte de estos estudios lo empezaste con tus alumnos y ahora lo tenemos aquí, pero ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Porque tiene muchísima información, o sea, podrá estar, ¿cuántas páginas tiene? Unas 330 por ahí. No asustes a los lectores. No, pero muchísima información muy buena, o sea, no me pareció para nada pesado, porque vas leyendo y dices, órale, qué interesante, y vas pasando, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Pues mira, leer para el libro me tomó una década, más o menos, porque esto es parte de la investigación que yo hago en mi vida académica. Escribirlo, unos 2 años. Y escribirlo es un paseo, escribirlo fue maravilloso, o sea, sentarse cuando uno tiene la idea y encontrar el tono, hacerle la forma, ¿no? Hacerle la forma es un proceso bellísimo, el cual disfruto, me apasiona, me encanta. Entonces sí, las lecturas tomaron mucho más tiempo y uno para escribir tiene que leer. Claro. Ese es el pedazo oculto. Ahí pesado, ¿no? Como quien dice, pero si te gusta leer. Me fascina Sí, leer. a todos nosotros, entonces. A todos los que estamos aquí. Sí. O sea, si alguien está viendo el programa y está llegando hasta este minuto, es porque le gusta leer. Le gusta leer. No, y sí, o sea,
Realmente no me pareció nada pesado tu libro. Yo voy a confesar, lo leí creo que en 2 días o 3. Porque pues no es como una novela que te quedas como a medias y dices, ¿qué sigue? Pero de todos modos sí te enganchas de quiero saber más. O sea, ahí viene incluso algunos gráficos que también te ayudan como a visualizar lo que dices. Y a mí me pareció muy bueno, muy bueno. Y muy, muy ágil, muy, muy ligero. Es un libro feliz, realmente es un libro feliz. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que hice con el libro y que me gustó la forma en la que terminó, el libro tiene 5 capítulos, pero en cada capítulo hay subsecciones. Y el título, la mayoría de los títulos son preguntas. Y yo los hice como si uno le estuviera preguntando a Google. Eso era antes de que ChatGPT existiera. Yo todavía no lo uso, digo, no, me da miedo, yo sola puedo. Ok. Entonces le hacía la pregunta como si fuera Google, ¿ok? Como voy a revisar esto que dice. Entonces, en esas subsecciones yo las hice pensando en tiempos de lectura de 5 o 10 minutos. Entonces, como me leo esta subsección en este momentito que estoy esperando en el banco, en este momentito que terminé de almorzar y tengo un momentico para tomarme el café, me leo una subsección. En este momentico que estoy cansado pero quiero leer algo y voy a leer algo 10 minutos, puedes poner el marcapáginas y seguir en la otra sección. Entonces no es que tengas que llevar mucho tiempo, llevar el argumento, estirarlo bastante para poderlo entender, sino que con cada una de esas preguntas, y lo que yo quería era, quiero que mis lectores, después de cada una de esas subsecciones, aprendan algo. Y reflexionen. A mí me pasó mucho que decía, sí es cierto. O sea, sí me llevaba mucho a la reflexión y en mi entorno, que si mi esposo hacía tal cosa, o así yo decía, es que sí es cierto, y vamos como que con la rutina del día, ¿no? Entonces, sí, yo no te puedo decir que sí en todos, pero en muchos de las seccioncitas o capítulos yo reflexionaba bastante. O sea, y de hecho, para los que lleguen al final, que todos van a llegar al final, hay un código QR que sí recomiendo que le piquen. Ya vi, ya dije, de hecho descargué incluso el diario de agradecimiento. El diario de agradecimiento, sí, dije, y hay una lista de estrés. Sí, justo dije, qué bienvenido sea. Entonces, eso ayuda a que sea muy ágil y a que le des continuidad. Porque se acaba el libro y dices, bueno, a mí me parece que es un libro que digas, bueno, lo puedo volver a agarrar y agarrar, igual y no necesariamente desde el principio, ¿no? Pero el final del libro ayuda a que le des continuidad a esto, no que sea un libro que, ya leí, ya sale. Entonces, eso me gustó mucho, lo cual te agradezco bastante. Y bueno, para concluir, quería preguntarte, digo, es muy ambicioso ya empezarte a preguntar y todo, pero ¿qué sigue para ti? Porque das clases, tienes el libro, ahorita estás presentando el libro aquí en México, seguramente vienen otras presentaciones y tienes en tu mente dijiste, bueno, ya escribí este libro sobre felicidad, voy a seguir con esos estudios al respecto o no sé, ¿qué tienes en mente por ahí? ¿Qué me puedas decir? Claro, estoy haciendo varias cosas. Estoy escribiendo un libro para chicos en edad escolar que es sobre emociones. Ay, y va a ser un libro ilustrado. Ese proyecto me tiene muy entusiasmada. Estoy escribiendo mi segundo libro, que no va a ser sobre felicidad, pero va a ser en el mismo tono, y creo que va a ser un libro mucho más introspectivo. Va a ser un libro que lo va a llevar a uno a pensar en qué es lo que me constituye a mí como individuo. ¿Va? Lo estoy escribiendo y ese libro se me hace muchísima ilusión, espero tener el manuscrito el año entrante. Y yo sigo dando clases, yo soy profe, hago investigación, y una de las cosas en las que estoy en este momento que me gusta muchísimo y es que estoy trabajando mucho en organizaciones. Hay un pedazo del libro que se dedica a entender esa relación entre satisfacción laboral y felicidad. Me identifique. Y satisfacción laboral y salud mental. Hoy uno de los problemas, si hay alguien que está en el mundo laboral, sobre todo en el mundo de los recursos humanos, sabe que los problemas de salud mental están siendo problemas que están creciendo y que las organizaciones no saben necesariamente cómo abordarlas. Entonces, muy buena parte de mi ejercicio laboral y en el mundo de consultoría trabajo muchísimo con organizaciones, midiendo, entendiendo
poniendo planes accionables en el mundo organizacional de cómo aumentar el bienestar de los individuos, porque hoy sabemos que no hay forma de que una organización crezca y prospere si no es con el bienestar y con el florecimiento de la gente que está en su organización. Entonces, esa es otra línea de investigación que tengo, que ha surgido bastante después de la pandemia particularmente. Sí, porque yo trabajo en un corporativo financiero, entonces tengo mi horario, como diríamos, godín, y sí, a cada rato justamente recibimos correos del área de recursos humanos de bienestar, y súmate a la conferencia sobre bienestar tal, súmate para la salud mental, como que sí están buscando qué hacer con los empleados, que para bajar el estrés, que para que estén tranquilos. Y en alguna vez algún comentario ahí escuché de otra persona que le dijo a otra persona que tuviera mucho cuidado con su salud, que porque ese tipo de estrés ha mandado al hospital a varias personas. Y yo sí, es cierto. Digo, a mí no, pero dije, sí es cierto. Entonces, sí noto que han estado intentando hacer algo. Eso es una de las áreas en las que hoy las organizaciones están intentando navegar el crecimiento de los problemas de salud mental entre los empleados. Y como es un tema que es tan sensible, es como que, ¿por dónde lo cojo? ¿Qué es lo que digo? Y muchas de las acciones que toman es el taller de manejo de estrés, un taller de meditación, pero dependiendo la estrategia y la lógica con la que las están viendo las organizaciones, pues eso pueden ser elementos bien intencionados, pero que no van a tener un impacto que esperan en el mundo organizacional. Y uno de los lugares donde yo voy con mucha frecuencia a hablar de mi libro es en organizaciones, en el corporativo financiero en el que tú estás. Yo soy del tipo de personas que van y dicen, bueno, vamos a hablar de salud mental y lo vamos a hablar en el trabajo, que usualmente esas eran conversaciones que no se tenían en el trabajo. Sí, claro. No, pues bueno, yo lo voy a recomendar en el trabajo, les voy a decir. Por favor. Necesitan leer este libro. Y pues nada más agradecerte por esta plática que por mí yo me aventaba 3 horas hablando de la felicidad. Agradecerte tu libro, que insisto, aparte de que está muy bonito, está muy ágil, muy ligero, está muy, muy, muy interesante. Y pues espero lo que siga, porque te digo, yo me llamó mucho la atención también lo de las emociones. Yo por mi chiquito siempre estoy buscando que leerle. Entonces ahí te voy a estar siguiendo. Bueno, por favor, y a todos ustedes muchas gracias por llegar hasta este punto. Invitación a que lean el libro, por favor, y lleguen hasta el final, vale la pena. Hasta el final. Está en todas las librerías, en todos los lugares donde se venden libros, también está en versión digital. Entonces, excusas hay muchas, pero lo van a encontrar en todos lados. En todas partes está. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.